Cuando nosotros ya tenemos el paciente prácticamente estabilizado, que es lo importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que existen tiempos endoscópicos, tiempos en el cual yo tengo que hacer endoscopía y siempre lo importante es hacer dentro de las primeras 24 horas. Eso es en la teoría, chicos, porque la verdad es que imagínense si un paciente entra en la madrugada del sábado a un hospital. No va a haber quien se la haga hasta el lunes. Entonces, yo les hablo lo que se debe de hacer, pero ustedes se van a encontrar quizás con otras situaciones propias de cada hospital, de que si hay o no hay el especialista, porque la gran mayoría no hay especialistas en guardia. Entonces, también, si la hago muy temprano, sería en menos de 12 horas, temprana menos de 24 y tardía más de 24. Entonces, es importante saber que a veces estas endoscopías tardías no es por indicación clínica, sino más bien porque quizás faltó una valoración cardiológica, quizás no está el gastroenterólogo al llamado, quizás no hay anestesiólogo, etc. Una vez que el paciente ya está en la sala de endoscopía, yo tengo ciertos métodos endoscópicos que aplicar de acuerdo a lo que encuentre. De acuerdo a lo que encuentre, hay una clasificación, que es la clasificación de Forrest, en la cual, de acuerdo a al tipo de úlcera en el estadio del sangrado, se ha clasificado de acuerdo a cómo se está presentando en ese momento. Si ustedes van a la plataforma, tienen ahí un deber en donde tienen que colocar la definición, el concepto y hacer diapositivas por cada uno de ustedes de la imagen de la clasificación de Forrest y colocar el concepto. Por ejemplo, Forrest 1A, ustedes le colocan ahí que es en JET y ponen una fotito de la úlcera sangrando de esa manera. ¿Bien? De esa forma a ustedes se les va a quedar y va a ser más didáctico. El día de ayer leímos un informe en donde el paciente tenía una úlcera Forrest 1B. Si ustedes no supieran lo que es la clasificación de Forrest, no lo van a entender. Entonces es importante que ustedes realicen este trabajo y cuando veamos pacientes en el hospital se van a recordar y va a ser mucho más fácil. Dependiendo del tipo de sangrado, se pueden emplear métodos endoscópicos como la inyección de adrenalina, los mecánicos como el hemoclip o las ligaduras en los pacientes que tienen varices esofágicas. Podemos colocar sondas de contacto para poder cicatrizar la úlcera y de no contacto, que es el argón plasma, que es como una especie de gas que se puede colocar sobre la úlcera, lo cual la cicatriza. Y tenemos tópicos como el Hemospray, que aquí no hay, pero como su palabra lo dice, es como un spray de recubrimiento, pero más bien sirve como un método ya prácticamente después de que he combinado ciertos métodos como para darle como un toque más, pero no se lo puede utilizar de entrada. Las guías actuales me dicen a mí que debo de combinar métodos, es decir, aplico un inyectable más un de contacto o aplico un mecánico más un de no contacto para yo tener la certeza de que ese sangrado ha parado. ¿Qué me haría entender a mí o qué me haría sospechar a mí si yo al realizar uno de estos procedimientos, el paciente, si vuelve a sangrar, cómo yo lo definiría que volvió a ocurrir un sangrado si no exterioriza el sangrado? No lo exterioriza, o sea, no hizo ni melena, ni hematemesis, ni hematoquex. Pero en donde yo vería como la sospecha y diría, yo creo que este paciente volvió a sangrar. Un hemograma, doctora. Así es. La hemoglobina. Así es. Yo veo que una hemoglobina ha caído 1 o 2 puntos posterior a la endoscopía que ya le hice, aunque no haya exteriorización del sangrado, yo voy a sospechar que este paciente volvió a sangrar.
con lo cual es una complicación y un predictor de mortalidad. Un paciente que después del tratamiento endoscópico tenga un resangrado, me aumenta la morbimortalidad en aquel paciente. Hasta aquí. Díganme si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pablo, ¿los demás ya se conectaron? No están todos. Estamos 44, doctora. Faltan unas 6 personas aproximadamente. Bueno, a ver. Algo que no les quede claro, algo que quieran preguntar. Ayer que estuvimos en el hospital, los chicos se dieron cuenta, no había residente, había una interna en el ala de gastroenterología haciéndose cargo de los pacientes. Miren lo que les digo, tienen que aprender porque los van a dejar solos y van a tener que darse cuenta. No van a recibir al paciente en la emergencia, quizás, digo yo, aunque puede ser que sí los reciban ustedes. Por eso es que tienen que aprender el manejo de estos pacientes para que después no estén asustados o no estén haciendo cosas que no son. No van a estar llamando al médico. ¿No quedó clarísimo? Podemos avanzar entonces a hemorragia digestiva baja. No es porque es domingo y ya están cansados. ¿Entendieron? Sí, doctora. Bueno, verán que en la práctica les voy a preguntar. Bueno, si nosotros ya sabemos hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja es facilísimo. Porque es lo mismo. Es lo mismo. El paciente va a producir sangrado tipo hematoquexia o melena. Aquí la diferencia es que no va a haber hematemesis. O sea, ninguna hematemesis es baja. O sea, eso ya es algo de sentido común, ¿verdad? Pero de todas maneras se los digo. Dentro de la epidemiología, la incidencia anual es de 20 a 27 episodios por 100.000 habitantes y la incidencia aumenta con la edad. Ayer se cumplió eso. Teníamos un paciente de 83 años con sangrado digestivo bajo. Y se acuerdan también el paciente que vimos con ustedes en la práctica. Era mayor, ¿se acuerdan? Era mayorcito y tuvo una hemorragia digestiva baja. Entonces, los pacientes, mientras más edad tengan, quizás el debut de ellos sea más una hemorragia digestiva baja que una alta. Más frecuente en hombres. Hasta aquí hemos visto 4 pacientes. De los 4 pacientes, 3 son hombres y 1 es mujer. O sea que se cumple de que hay más ingresos masculinos que femeninos. Y el factor de riesgo sigue siendo el consumo de AINES. El paciente que vimos ayer estaba tomando aspirina porque lo habían llevado al cardiólogo y el cardiólogo le había recomendado tomar una aspirina todos los días, con lo cual el abuelito lo estaba haciendo y sangró. El 85 y 90% de estos pacientes se autolimitan, o sea, es más elevado el pare o el cese del sangrado en la baja que en la alta, mientras que un 15% va a continuar con sangrado persistente. Igual hay mortalidad en pacientes así estén hospitalizados. ¿Por qué? Por el deterioro del nivel de conciencia, por la complicación, si es que tiene alguna comorbilidad. A veces no es tanto que te mate el sangrado, a veces lo que te lleva a la muerte es el estado de hipovolemia, el shock, la insuficiencia renal reagudizada en pacientes crónicos, es la coagulación intravascular diseminada que se produce cuando hay alteraciones de la cascada de la coagulación en estos pacientes. ¿Por qué? Porque empiezan a sangrar y no les colocan adecuadamente factores tipo plasma, plaquetas, o sea, no mejoran esta parte hematológica en el paciente. Fíjense con 5 transfusiones. Bueno, en todo caso. Dentro de la etiología, los divertículos colónicos están a la cabeza con un 30-65% de los causantes de la hemorragia digestiva baja. El sangrado diverticular en estos pacientes mayores es la principal causa por el cual este paciente va a la emergencia con hematoquexia.
Y en segundo lugar tenemos aquellas angiodisplasias o malformaciones vasculares a nivel de la mucosa, con el cual también tendríamos la segunda causa de sangrado. Miren que menos frecuentes son las hemorroides. Las hemorroides realmente no llevan al paciente a la emergencia porque las personas con hemorroides por lo general hacen un goteo pequeño o postdefecatorio que no los va a descompensar, que no les va a producir anemia y que va a coincidir con la evacuación y un paciente con constipación. También podría producirse un sangrado posterior a una polipectomía durante una colonoscopía, y eso ya depende quizás de la técnica o depende quizás de alguna alteración del coagulograma que tenga el paciente. Pacientes con enfermedad inflamatoria, pacientes con colitis, pacientes con lesiones en el intestino delgado, etcétera, y todas las infrecuentes, que como su nombre lo dice, son infrecuentes, casi no se las encuentra, estas causas. Los factores de mortalidad y gravedad, los mismos que la alta, por eso les digo, una vez que aprenden alta, la baja es lo mismo. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si es mayor de 70 años, si tiene una tensión arterial baja, si toma aspirina, si la hemorragia no para a pesar de que ya han pasado 4 horas de ingreso, o sea, son factores predictivos de mortalidad en el paciente. Se va a presentar como hematoquexia, melena y proctorragia. Proctorragia, la diferencia es que es un sangrado postdefecatorio leve, como en gotitas, o las heces mezcladas con sangre, pero de una forma menor. Y aquí, al igual que en la alta, lo importante es estabilidad hemodinámica. Esas dos palabritas siempre van a ser necesarias. Tienes que lograr la estabilidad hemodinámica. Igual le haces la anamnesis, le tomas los signos vitales, le colocas la infusión a chorro. Como yo no sé que esta hematoquexia es 100% baja y tengo la sospecha que puede ser alta con tránsito acelerado, le puedo manejar con IVP. Porque a la final estoy sospechando. Si yo tuviera la seguridad que es un sangrado bajo al 100%, no tengo por qué poner IVP porque no va a actuar, porque es un sangrado colónico. El IVP actúa a nivel de la bomba de protones en el estómago. Entonces, eso también lo tienen que evaluar. Hacemos laboratorio, hacemos todo. Es exactamente igual, con la diferencia que acá la colonoscopía sí necesita preparación. El paciente no puede ingresar en ese momento, hacerse la colonoscopía, porque tiene heces en el colon y eso no me va a permitir visualizar bien. Entonces debe de hacerse una preparación previa con laxantes, que son el poliquilenglicol, que son 4 sobres en 1 galón con agua. Creo que, no sé, vimos al más joven, ¿verdad? No, entonces con ustedes no vimos al otro abuelito que se estaba preparando con el Nulitelli, que es la preparación para el paciente previo a la colonoscopía. ¿Qué va a producir este laxante? Diarreas. Con las diarreas vamos a tener un colon limpio, porque con el endoscopio yo tengo que visualizar esa mucosa, tengo que ver si hay un pólipo, si hay un tumor, si hay una erosión, si hay una úlcera, tengo que ver el divertículo, y si yo tengo heces, ni avanzo, se me tapa el endoscopio y es contraproducente, porque si yo no veo por dónde voy, yo puedo perforar. El colonoscopio puedo llegar a, si lo manipulo mal, perforar el colon del paciente, con lo cual le voy a crear otro problema más al paciente por el cual no fue. Entonces, esta preparación, ya sea por emergencia, o sea que el paciente sangró, o ya sea colonoscopía tipo screening de cáncer colorectal, que se debería de hacer en todo paciente mayor de 50 años, o sea, aunque no haya sangrado, la preparación es la misma. Tiene que hacer, bueno, el de que es consulta externa, sí, como tenemos tiempo, hacemos 2 días de dieta, un día de dieta blanda, un día de dieta líquida y de ahí el laxante. El que está hospitalizado,
Obviamente, una vez que ingresa, lo ponemos en nada por vía oral, entonces ya no está comiendo, entonces podemos hacerle su preparación 24 horas antes de que le hagamos el procedimiento con anestesia siempre, con anestesiólogo, tiene que estar sedado, relajado, y todos los métodos endoscópicos se aplican igual tanto para la endoscopía alta, el sangrado por cualquier tipo o causa en endoscopía de la hemorragia alta, también se aplica la terapéutica en el sangrado que está también dirigido a todo lo que es colon, recto. Pero existen casos en donde el paciente, a pesar de que le hago la endoscopía por arriba, por abajo, no encuentro sangrado. Y ahí es cuando yo les pregunto a ustedes, si yo ya le hice VEDA y BCC y no encuentro sangrado, ¿qué me falta estudiar en ese paciente? Perdón, no escuché. Hola. Yeyuno ilio. El intestino medio, el yeyuno y el ilio. Entonces, se lo estudia por medio de cápsula endoscópica. Anoten porque tampoco está en la diapositiva. La cápsula endoscópica, así como su nombre lo dice, una cápsula que va a ingerir el paciente dentro de sus componentes. Esta cápsula contiene una microcámara, con lo cual va a tomar un montón de fotografías en milésimas de segundos y nos va a dar la información tanto del yeyuno como el ilion para saber si hay erosiones, si hay ulceraciones. Esto se ve mucho en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, que afecta a todo el tubo digestivo, pero previo a esto yo tengo que saber que no hayan estrecheces donde la cápsula se me pueda quedar atrapada, ¿verdad? Porque ahí tendríamos otro problema más. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que el paciente con sangrado digestivo, primero se ingresa, segundo se estudia y tercero, la terapéutica que se hace de acuerdo al caso la tengo que realizar y no se me va de alta sin tener un diagnóstico. No puede existir ese paciente que sangra, entra, no hay anestesiólogo, no hay gastroenterólogo, que no hay omeprazol, que no hay el Nulitel, que, ¿sabes qué? 2 días ya no sangró, ¿sabes qué? Mándalo a la casa, que no pasa nada. No existe eso. Ustedes deben de luchar y pelear porque el paciente sea estudiado, tanto con VEDA como BCC. No encuentran nada. Derivación para cápsula endoscópica por prestador externo o por la red complementaria. Se puede hacer. El paciente se eleva la plantilla, se va en la ambulancia al lugar donde le coloquen la cápsula, la ingiere, regresa al hospital y después se evalúa la cápsula. Se puede. ¿Ok? Si el paciente le encuentra una úlcera en yeyuno, en ilion, entonces yo lo que puedo hacer es una enteroscopía. Anoten también porque no está en la diapositiva. La enteroscopía me sirve para estudiar todo lo que es intestino medio y hacer terapéutica. Entonces, el problema es que esta sí es muy demorada. Son hasta 6 horas de estudio con anestesia y todas las cosas. Ayer el paciente mayorcito fue importante porque él hizo hematoquexia. Se le hizo una veda pensando que era una alta con tránsito acelerado. No le encontraron nada. Lo ideal es hacer una videocolono. Pero como tiene fibrosis pulmonar, no satura bien. Como tiene una cardiopatía isquémica y como la sedación en él está casi que es un ASA 4 de riesgo quirúrgico, han resuelto no someterlo a la videocolono porque el sangrado ya paró. Pero ojo, tuvo 5 unidades de sangre transfundidas. Quiere decir que este paciente de que tiene algo, lo tiene. Este paciente podría muy bien ser estudiado con cápsula endoscópica porque aparte, no es que la cápsula te llega hasta el ilio, la cápsula tú la eliminas en las heces. Quiere decir que te baja también al colon. Con lo cual es un método no invasivo de estudio para este paciente
por sus comorbilidades, pero lo ideal es estudiarlo. No sé qué vayan a hacer con él, pero en todo caso su videocolono no está programada por sus antecedentes y por sus comorbilidades. ¿Es una pena? Sí, es